Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a una nueva enseñanza del discipulado de doctrina básica. Espero que el Señor lo siga bendiciendo, siga guardando su vida, la de su familia, y que Él cada día nos vaya dando más de su entendimiento para aprender más de su palabra. Este día vamos a estudiar el tema vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos estudiando algunos temas y si usted se ha dado cuenta, hemos seguido una secuencia estudiando en el libro de Romanos. Amén. Así que le voy a invitar a que me acompañe a Romanos 13:14. Vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Muchas veces leemos algunos versículos y tal vez no los entendemos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Pero bueno, qué bendición que el Señor ha dejado maestros. Tenemos pastor que nos ha enseñado y también tenemos que por medio de él, ¿verdad? Y de los maestros que el Señor ha puesto, podemos comprender y estudiar su palabra. Romanos 13:14. Le repito otra vez. Vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Oiga otra vez, lo leo. Voy a leer desde el 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, amén, y no proveáis para los deseos de la carne. Padre, te damos gracias hasta ahora, porque Señor, una vez más nos permites aprender, estudiar, escudriñar tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se ponga en los aires. Amén y amén. Mire, hemos venido estudiando el papel de Israel y de la iglesia. Hemos tenido estas últimas enseñanzas estudiando un poco más a detalle. Y en el caso especial de la iglesia, en el capítulo 12 vemos que la consagración, que fue lo que vimos el miércoles pasado, amén, es el requerimiento especial de Dios solo para la iglesia, su cuerpo, porque la consagración consiste en despojarse del viejo hombre. Amén. Entonces, a continuación, veremos una enseñanza práctica para la iglesia mientras estamos o mientras la iglesia esté en la tierra, que significa vestirse del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, después que la iglesia se ha desvestido o se ha quitado el viejo hombre, amén, como decíamos, como leíamos aquí en Romanos 13:14, en el cual dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, después de ser hallados, porque usted y yo fuimos hallados, nosotros no andábamos buscando al Señor, Él nos encontró. Entonces, nacimos de nuevo y nos convertimos. Entonces necesitamos ponernos la ropa del Señor Jesucristo. Amén. Es decir, vestirnos con lo que el Señor se vistió. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Es decir, tenemos que vestirnos con lo que el Señor se vistió. Haya pues, Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de
cruz. Entonces, aquí en estos versículos podemos notar el recorrido que Él, el Señor Jesús, hizo para agradar al Padre. Entonces, el Señor nos enseña que Él se hizo hombre y por lo cual pudo hacerlo. Y usted y yo, ahora que tenemos al Espíritu Santo, entonces, por medio del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer, pero por medio del Espíritu Santo podemos agradar al Padre. Entonces, vamos a ver estas enseñanzas prácticas para nosotros, la iglesia. ¿De qué significa vestidos de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Primer punto, la unanimidad. Amén. La unanimidad es el primer punto que vamos a ver. Es la unidad de almas, es decir, que las almas se aglutinan en un cuerpo. En nosotros se dio la unidad del Espíritu porque todos venimos a ser uno con Cristo cuando creímos, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Pero aquí Pablo nos invita a ir más allá. Nos está invitando a la unidad de las almas. ¿Ok? Por eso quiero que me acompañe a Efesios 4. Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Oiga, soportándoos los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Entonces, esto que hemos leído ahorita en Efesios 4, 2 y 3, que sin dejar la unidad del Espíritu, vayamos a la unidad del alma. ¿Cómo es esto? Soportándonos unos con otros. Debe de haber unidad de almas. No está hablando de cuerpo, está hablando de quiénes somos nosotros. De que mi alma no me domine, que mi alma no sea envidiosa, que mi alma no tenga por mal a otros. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque todos venimos a ser uno con Cristo cuando hemos creído. Entonces, el Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo, mantuvo la unidad de las almas. ¿Cómo así? Bueno, Él mantuvo unido a los discípulos y soportándolos hasta su muerte y aún después de morir, porque los buscó para restaurarlos. Amén. Es muy, muy importante esto. Entonces es necesario la unanimidad, despojándonos de envidias, rencores. Amén. Y esto es despojándonos del viejo hombre que está viciado, poniéndonos ahora de lo que el Señor se vistió. Entonces, el problema está en que el alma no ha aprendido a ser humilde. Amén. ¿Qué debemos de doblegar? ¿Qué debemos de rendir? Nuestra alma. Y el problema es que nuestras almas no han aprendido a ser humildes. ¿Por qué? Porque aún existe altivez, más alto concepto de uno mismo. Lo veíamos el miércoles pasado, ¿verdad? Que la palabra nos hace quitar que nos sintamos más o que nos sintamos menos. Nos lleva a un equilibrio. Entonces, en muchos de nosotros, probablemente hay altivez, ¿verdad? En el cual tenemos un alto concepto de nosotros mismos. O que aquellos que se sienten indignos, ¿verdad?
Y entonces el no buscar el equilibrio en nosotros provoca grandes problemas en la tierra. Amén. Es muy importante esto. Tenemos que hallar ese equilibrio y la unidad, unanimidad. Fíjese que cuando el Señor llegó allá a Pentecostés, dicen que estaban juntos y unánimes. ¿Quiere decir que se puede estar juntos pero sin estar en unidad? Sí. ¿Quiere decir que se puede estar juntos sin tener unanimidad? Sí. Es importante estar juntos, pero para que haya unanimidad, amén, primero hay que estar juntos. Amén. Es completo. Amén. Entonces, veíamos la unanimidad. Segundo punto, que es de cómo es estar vestido de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, someternos a las autoridades. Romanos 13. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Fíjese, ahí mismo en Romanos 13:6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, en Romanos 13:6 dice que todo el que gobierna es servidor de Dios en cualquier nivel de gobierno que sea, en el hogar, en la iglesia, el trabajo, el colegio, etc. Entonces, ¿a qué nos llama el apóstol Pablo? A que toda persona deba someterse a las autoridades superiores, porque dice la parte B del 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No nos podemos comportar como los demás, por eso debemos de someternos. Entonces, debemos de someternos a las autoridades por dos razones. Oiga lo que dice Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Por qué debemos de someternos a las autoridades? Por dos razones. Por razón del castigo y segundo, por causa de la conciencia. Mire, entonces es importante, ¿verdad? Es que el Señor no dejó las cosas solo porque sí. Muchas veces, mire, que nosotros no nos queramos someter no significa que no vamos o que no va a haber consecuencias. Y ese es el problema, que hay consecuencias. Cuando usted y yo no nos sometemos a las autoridades, tenemos consecuencias. Muchos dicen, no, que la autoridad que no es razón o quiero meterme en cuestiones de política, ¿verdad? Pero no, que esto es, dice la palabra, a las autoridades hay que someterse. Y el Señor nos va a bendecir, nos va a dar gracia. Amén. Aunque estas sean imperfectas. Pero no solo estamos hablando de las autoridades como locales. También es importante en la iglesia. También las autoridades en el hogar. Es muy importante, hermanos. Dentro de la iglesia, el pastor, los líderes, los servidores. Hay autoridades que han sido establecidas para nuestro bien. En el hogar, el padre, la madre, los hijos. Amén. Ahora, tercer punto. Amar al prójimo. Romanos 13:10. Ahí mismo, Romanos 13:10.
El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Oiga, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Miren qué interesante, ¿verdad? El amor no hace mal al prójimo. Por amor hay que cumplir con nuestros semejantes para no dañarlos. Esto es estar vestidos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque al amar estamos cumpliendo la ley, porque no buscamos el mal del prójimo. Amén. Mire qué interesante, ¿verdad? Qué importante es esto para nuestras vidas. Repito, al amar estamos cumpliendo la ley, porque no buscamos el mal del prójimo. Que dice que también el amor es fruto del Espíritu y sus manifestaciones las podemos ver y las podemos ver en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, del 1 al 7, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo ¿qué? Amor, nada soy. Mire, aquí está hablando del amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y ahora notamos su duración, que dice en el 8. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Oiga, repito, que dice que el amor nunca deja de ser y su grado de importancia lo podemos ver ahí en el 13. Oiga el grado de importancia. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Está diciendo que el amor es mayor que la esperanza y mayor que la fe. Entonces, ¿cómo nos vestimos de nuestro Señor Jesucristo? Amando al prójimo. Amén. Mire qué importante, ¿verdad? La unanimidad, el someternos a las autoridades, el amar al prójimo. Y cuarto, conocer el tiempo de Dios. Romanos 13, una vez más, 13 y 14. Cuarto punto, conocer el tiempo de Dios. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Conocer el tiempo de Dios. El tiempo de Dios en que vivimos lo notamos únicamente. ¿Cuándo? Cuando estudiamos la Biblia y nosotros como cristianos debemos de saber, mejor que nadie, el tiempo que la Biblia señala para, primero, despertar si estamos dormidos, porque debemos de desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz, ya que nuestra salvación está más cerca de cuando creíamos. Acompáñeme ahí a Romanos 13, 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, ¿cómo el tiempo? Conociendo cómo el tiempo, por medio de la palabra, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando del inicio, ¿verdad? Cuando yo creí. Cada día está más cerca. Versículo 12, perdón. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces está diciendo que debemos de andar como hijos de día, dejando la noche. Que hagamos que nuestras obras sean en la luz del día, andando honestamente, no en contiendas ni envidias. Lo vuelvo a leer el versículo 13 del capítulo 13. Andemos como de día, no como de noche en oscuridad. En día en donde todos nos pueden ver, en donde todo se puede ver. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y vuelve a decir, lo vuelvo a repetir otra vez, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, debemos de vestirnos del Señor Jesucristo para no proveer para los deseos de la carne. ¿Qué nos va a evitar a nosotros pecar? ¿Qué nos va a evitar a nosotros que los deseos de la carne se hagan realidad? Vestirnos del Señor. ¿Y esto cómo se adquiere? Estudiando, escudriñando, consagrándonos, practicando su palabra. Son consejos prácticos. Amén. Así como leíamos, ¿verdad? Si no tengo amor, nada soy. Someternos a nuestra autoridad, estar unánimes. Amén. Quiero concluir. El vestirse del Señor Jesucristo consiste en adquirir lo eterno, que es lo que al final permanecerá. Lo más importante, hermanos, es lo eterno. No perdamos lo eterno por algo temporal. Porque usted y yo no sabemos cuánto tiempo nos queda aquí en esta tierra. Pero sí tenemos la promesa de que nos espera una eternidad. Entonces, cada una de las enseñanzas prácticas que hemos estudiado forman parte de lo que va a permanecer en nosotros. Ese conocimiento, ese estudiar de lo que hemos ido adquiriendo, ¿verdad? Y por último, la consagración y el vestirse del Señor Jesucristo es requerimiento de Dios solo para la iglesia, su cuerpo, por lo que debemos sentirnos guiados por el Espíritu Santo a realizar estas prácticas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Sí, tal vez hoy ha sido una enseñanza más corta. No quería unirla con otra, no quería meterle algo para más extenderla, sino lo que el Señor tenía para hoy, para este miércoles, hermano. ¿Sí? Así que oramos para despedirnos, que el Señor bendiga su vida, su familia. Le animo a que sigamos, a que andemos como hijos de luz, que nuestras obras sean como de día, no de noche, no en glotonerías, no en lujuria. Amén. Porque el tiempo del Señor está cerca. Y para poder afrontar y enfrentar a este mundo, debemos de vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias esta hora, porque nos has permitido, Señor, poder aprender de tu palabra. Bendícenos, guárdanos, cúbrenos. Gracias porque hasta el día de hoy tienes ese amor y esa misericordia en nuestras vidas. Señor, danos una noche de descanso y que tu palabra, Señor, quede en nuestras vidas y crezca, Señor, porque tu palabra es la que va a permanecer en nosotros. Que anhelemos lo eterno, no lo temporal. Que anhelemos, Señor, seguirte a ti sin desmayar. Amén y amén. Hermanos,
Que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga. Mañana jueves tenemos nuestro estudio bíblico, el domingo a las 8:30 nuestro servicio, y como siempre esperemos que el Señor nos dé fuerza, nos dé salud para que cada miércoles también sigamos aprendiendo de doctrina básica. Feliz noche y que el Señor le bendiga.